¿Y si de repente todo el mundo empezara a pensar que el ser humano es lo más increíble del universo? Pues bueno, eso es más o menos lo que ocurrió hace unos 600 años. Hoy vamos a desentrañar una idea que no solo cambió la historia por completo, sino que sigue definiendo el mundo en el que vivimos. Vamos a meternos de lleno en esto. Todo comenzó con una pregunta que parece sencilla, pero que fue revolucionaria. ¿Y si el verdadero protagonista de la historia no fuera una fuerza divina o un rey, sino cada individuo? Allá por el siglo XIV, esta pregunta fue la chispa que encendió un cambio de mentalidad total. Y es que el cambio fue radical. El humanismo fue un movimiento intelectual que, literalmente, le dio la vuelta a la tortilla. Se pasó de mirar siempre hacia el cielo buscando respuestas, a mirar a nuestro alrededor, y sobre todo hacia nuestro interior. El asunto se basaba en un contraste fundamental. Antes, con el teocentrismo, Dios era el centro y la explicación para todo. Pero el humanismo introdujo el antropocentrismo. Ojo, esto no quería decir que se abandonara la fe, ni mucho menos. Se trataba de celebrar al ser humano, a su razón y a su capacidad para entender y mejorar el mundo por sí mismo. Así que el punto clave es este. El humanismo es, en esencia, la creencia en el potencial humano. La idea de que cada persona tiene un valor incalculable y que a través del estudio, la curiosidad y la razón puede lograr cosas asombrosas y hacer del mundo un lugar mejor. Vale, pero ¿de dónde salió esta idea tan rompedora? Pues, curiosamente, de mirar hacia el pasado. Los pensadores humanistas estaban fascinados con la sabiduría de las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. Tenían una misión muy clara, impulsada por figuras como Petrarca, que es considerado el padre del humanismo. Se lanzaron a buscar manuscritos antiguos por bibliotecas y monasterios olvidados. Estaban convencidos de que en esos textos de filosofía, ciencia o política estaban las claves no solo para entender el pasado, sino para construir un futuro mucho mejor. Y claro, con esta nueva confianza en el ser humano, ¿qué pasó? Pues que la creatividad se disparó por todas partes. Fue como si de repente se hubieran abierto las compuertas del ingenio humano. Una auténtica locura. En el arte, el cambio fue espectacular. Los artistas se obsesionaron con representar el cuerpo humano con un realismo y una proporción perfectos, celebrando su belleza y su complejidad. Los retratos se pusieron de moda, porque, por primera vez, el individuo importaba. Cada persona era digna de ser inmortalizada. En la ciencia, la nueva regla de oro era no te creas las cosas, compruébalas tú mismo. La observación directa y la experimentación se convirtieron en la base del conocimiento. Se empezó a estudiar la anatomía humana como nunca y a proponer teorías sobre el universo que desafiaban todo lo que se daba por sentado. La educación también se transformó de arriba abajo. El objetivo ya no era simplemente memorizar textos, sino aprender a pensar por uno mismo. Se buscaba formar personas completas, con pensamiento crítico, que supieran de historia o filosofía para poder participar activamente en la sociedad. Claro, toda esta explosión de talento necesitaba dinero, y aquí es donde entran en juego los mecenas. Eran familias y gobernantes con mucho poder que actuaban como los patrocinadores de hoy en día. Invertían en los genios de la época para que pudieran dedicarse a crear sin preocupaciones. Básicamente, hicieron posible esta revolución cultural. A ver, si el humanismo fue el software de esta nueva era, la imprenta fue el hardware que permitió que se instalara en toda Europa. Fue un invento que multiplicó el poder de las ideas de una forma que nunca se había visto. Pensemos un segundo en el cambio tan brutal que supuso. Antes, un libro tardaba meses en copiarse a mano, letra por letra, y costaba una fortuna. Con la imprenta de tipos móviles, de repente se podían hacer cientos de copias en muy poco tiempo. El conocimiento podía viajar a la velocidad del papel. El impacto fue masivo, de verdad. Las ideas se difundieron a una velocidad de vértigo, el precio de los libros se desplomó y el saber dejó de ser algo exclusivo para una élite muy pequeña. Se abrieron las puertas del conocimiento a muchísima más gente. Y después de este viaje de 600 años, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mundo de hoy? Pues, aunque parezca mentira, tiene que ver con todo. Su herencia es inmensa. La confianza en la ciencia, la libertad para expresar nuestras opiniones, la idea de que todas las personas tenemos derechos fundamentales solo por el hecho de nacer, un sistema educativo que busca desarrollar el potencial de cada estudiante, todo eso son ideas que nacieron con el humanismo. Estamos hablando de más de 600 años de influencia. 600 años de una idea tan potente que sigue siendo la base sobre la que construimos nuestra sociedad, nuestras leyes y hasta nuestras aspiraciones. Así que nos queda una reflexión final. El humanismo nos enseñó, como escribió el filósofo Pico della Mirandola, que el ser humano puede esculpir su propio destino. La pregunta ahora es, con todo lo que hemos avanzado, ¿cuál es el siguiente límite que debemos atrevernos a cruzar?